Filosofía con don José Gómez Cerda, un reconocido pensador dominicano, muy conocido como sindicalista, director de la Academia Humanista. En unos instantes. Así es. Memoria de lo nuestro. En Diario del 4, cita. José Gómez Cerda es el invitado a la gala cultural de este día, como habíamos dicho, con estudios en varias universidades y centros de estudios europeos. Es reconocido como sindicalista, tiene más de 20 obras publicadas, es uno de los pocos expertos que tenemos en el país acerca del pensamiento de Jacques Maritain, un gran filósofo cristiano del siglo XX francés. Bienvenido a la gala cultural. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se fusionan en una sola persona todas estas aristas? El educador, el pensador, el escritor, el sindicalista. Bueno, yo soy un sindicalista que estudia, más que todo. ¿Y por qué resaltar ese que campesino ilustrado? ¿Cómo es? Un campesino ilustrado. Un campesino ilustrado. Sí, siempre me interesó la lectura en mi formación sindical y me interesó la política, la filosofía, y he desempeñado distintos puestos nacionales e internacionales. Incluso puestos que en el momento en que, creo que durante la Revolución de Abril, durante el gobierno de Don Juan, usted fue diplomático. Durante la intervención norteamericana, sí, el gobierno de Camaño me nombró para representarlo en Chile, en Venezuela y en México. Estuve leyendo que usted es un experto en trabajo social, ¿no? Sí. ¿Qué graduado hace? En trabajo graduado social. En trabajo social en Bélgica. Sí. En Europa, ¿no? Sí. Actualmente ¿Cuál es el área de incidencia laboral de un trabajador social? Bueno, todas aquellas personas que trabajan con las personas humanas, que no va a vender ni a comprar, que trabaja con la sociedad, es un trabajador social. Actualmente tenemos 95.000 personas que estamos trabajando en distintas áreas, en las ONG, en la sociedad civil, en el cooperativismo, en el sindicalismo, que somos trabajadores sociales. Pero lamentablemente hubo una generación que se graduó en la madre y maestra en la década del 60 y nunca ninguna universidad ha vuelto a abrir la carrera de trabajo social. Por lo tanto, son empíricos en su mayoría. Pero el trabajo social es importante en la mayoría de los países donde las personas que trabajan con las otras personas, no para el trabajo lucrativo, sino para el trabajo social, entonces desempeña una labor muy grande, tiene que tener algunos conocimientos de psicología, de sociología, de derecho, para poder ser eficaz en la defensa. Nosotros tenemos, por ejemplo, un gabinete social que no tiene ningún trabajador social que trabaje en esa área y por eso a veces hay muchas deficiencias. O sea, en cada país hay una política social, normalmente, que esa política social busca el bienestar social. Y para que haya bienestar social, entonces tiene que haber personas que puedan interpretar a la sociedad. Entonces nosotros carecemos, el país carece de personas que puedan hacer este tipo de trabajo social. Usted dirige la Academia Humanista. En la Academia Humanista se ofrecen cursos, diplomados, talleres de trabajo social. Diplomados no, porque estamos comenzando, pero sí nosotros creemos que hace falta. De la misma forma que en cada barrio hay una lotería o hay una banca, debiéramos tener una escuelita, sea a cualquier nivel. Eso cambiaría la pobreza educacional que tiene nuestro país. Los datos indican que nosotros estamos muy atrasados. La educación pública es muy deficiente y la educación privada es muy cara. Entonces estamos en un dilema de qué hacer. Pero hay muchas personas, cientos de personas dominicanos que tienen capacidad. ¿Qué se hace para abrir una banca? Tener un pequeño local, una muchacha y una computadora. Eso lo tenemos muchas personas que podemos tener esa posibilidad y nosotros estamos un grupo de personas interesados en el humanismo integral, pues aportar nuestros criterios para hacer esta academia. El jueves comenzamos un curso sobre seguridad social, porque la seguridad social de 6 a 8 los martes y los jueves, porque la seguridad social es algo relativo, relacionado con toda la población. Y el próximo sábado, de 9 a 1 durante 2 meses, tenemos un curso sobre ideas políticas,
para que las personas entremos en un debate de ideas. Hace muchos años que en la República Dominicana no se discuten las ideas. Actualmente hay lo que se llama el pensamiento único, que quiere que solamente hablemos del mercado, de la competitividad, de la eficacia, del achicamiento del Estado, y que no hayan debates de las ideas. Entonces nosotros queremos contribuir para que la gente conozca de dónde vienen las ideas políticas. O sea, ustedes que conocen bien saben que Sócrates, Platón y Aristóteles son las personas que comenzaron a incursionar y en estudiar las ideas. Y los primeros que escribieron tanto la República de Platón como la política de Aristóteles son las fuentes de todas cosas. Entonces, queremos que las personas vayamos a la fuente y después vayamos a los maestros que han habido en la política, tanto de izquierda, de derecha, del centro, y los sistemas políticos que han existido. Quiere decir, es un curso abierto para cualquier persona. No hablamos de los problemas propios que nos debatimos todos los días, sino las ideas, porque el problema de nosotros está... ¿Cuál es el problema de la educación básica de nosotros? Que no estamos formando formadores. Entonces, si no hay formadores, si no hay profesores, si no hay maestros, no pueden haber buenos alumnos, aunque hay alumnos que tienen talento que sin tener buenos profesores sobrepasan. Entonces nosotros queremos, ya que no tenemos muchos modelos de nosotros, entonces ir a los maestros, los que nos han enseñado. Eso lo hacemos también en el Instituto Yad Maritain, de estudiar el pensamiento de Yad Maritain, que es un maestro. Y en lo de las ideas políticas, pues estudiar todos aquellos, desde Maquiavelo, o Mao Zedong, o la Revolución Francesa, todo lo que sea de ideas que hayan aportado a la sociedad y que nos sirvan para el presente nosotros poder hacer una interpretación y un análisis para ver cuál es el rumbo que nosotros debemos como sociedad dominicana encaminar. Usted menciona a Jacques Maritain, Sí. Pero ¿quién es Jacques Maritain? Es un filósofo francés, es un filósofo francés que ha aportado mucho. La mayoría, por ejemplo, es el creador de la Declaración de Principios de la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos, es el que puso la base para todos los partidos demócratas cristianos de América Latina, es el representante de Francia que participó en la elaboración de los derechos humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando la UNESCO se reunió en 1948, es una persona que ha aportado mucho al arte, padrino de muchos intelectuales como Marc Chagall de pintura o Jean Cocteau en literatura, y es uno de los pensadores que tiene mayor incidencia, tuvo mucha incidencia en la revolución interna que hubo en España, en Francia, en la política durante la ocupación de los alemanes. Quiere decir que una persona que su contribución con el humanismo integral y libros como El hombre y el Estado, los grados del saber, los grados de abstracción, ha sido un modelo para personas que trabajan en el arte, para personas que trabajan en filosofía y para personas que trabajan en política. Acabamos de hacer con el señor Arbelo un ciclo de conferencias sobre Yad Maritain y su pensamiento, y es un ilustre, podemos decir, maestro, a la cual muchas personas seguimos. Pero usted dice, don José, que Jacques Maritain participó en la elaboración de los estatutos de la Federación Internacional de Sindicatos Cristianos. Sí. Pero no se dice habitualmente que la filosofía es cosa de ateos, como que los filósofos son ateos. Bueno, no tengo ese concepto de la filosofía. O sea, la filosofía es buscar a la verdad. O sea, Sofía, que era la diosa de la sabiduría y de la poesía y del arte, pues es la que inspira a la filosofía. Por lo tanto, todas las personas que tienen interés en buscar la verdad a través de la razón, pues tienen esa posibilidad. Y hay muchos pensadores cristianos, filósofos, que han contribuido mucho en todos los campos del área de... Maritain era una persona que se convirtió al catolicismo después de haber estado casado, después de ser un profesional, un profesor de la Universidad de la Sorbona en Francia, y ayudó a convertir a otras personas. Hay que hablar de sindicalismo, porque uno de los textos suyos, escrito hace un Sí. par de décadas, ¿no? Sí.
aborda el tema del sindicalismo. Soy sindicalista, soy presidente de la Asociación de Periodistas y Escritores. Ajá. ¿Cómo se puede hablar de sindicalismo en un país donde cuando se habla de sindicato eres mal visto en la empresa? ¿Cómo hablar de sindicalismo en estos momentos en nuestro país? Se puede hablar igual que se habla de la política. Sí. O sea, el sindicalismo en todas partes del mundo es un reflejo de la política y la economía. Si la política y los políticos tienen un comportamiento ejemplar y modelo, los sindicalistas están obligados a tener eso. Pero cuando no hay ese modelo, entonces cada quien hace lo que quiera. El mundo ha cambiado, la política ha cambiado, la economía ha cambiado y el movimiento sindical ha cambiado. En el caso dominicano, específicamente, ¿quiénes tienen ahora? Antes, cuando el país era un país agrícola, en la cual la industria azucarera era lo principal, los principales dirigentes eran de las industrias azucareras, eran de los puertos, eran de los campos, de las ligas agrarias. Hoy día el 57% trabaja en el sector informal. ¿Quiénes tienen el mando del sindicalismo? Lo del sector informal. Dentro del sector informal, los que tienen mayor fuerza y poder es el transporte, porque son dueños de sus propios instrumentos de trabajo. Quiere decir, un motorista, un motoconcho, un carro de transporte, una guagua, un transporte público o un transporte de carga, ellos son dueños de sus propios instrumentos, están en el sector informal y por lo tanto no tienen que pedirle permiso a nadie. Entonces ellos imponen las cosas que ellos consideran mejor. El caso nuestro es que hay dirigentes de ese sector que uno no sabe si son sindicalistas, si son patronos o si son políticos, porque son las tres cosas a la misma vez. Entonces esa confusión trae que mucha gente tenga desinterés en la parte sindical. Por eso ¿piensa usted que el movimiento se ha desvirtuado con eso del movimiento sindical, ¿no? Con los intereses políticos que se han movido alrededor de las organizaciones sindicales son organizaciones monoclasistas, quiere decir, de una sola clase social. Los partidos políticos son policlasistas, son de todas las clases sociales. Cuando el movimiento sindical se adhiere a los partidos, se desvirtúa la esencia del sindicalismo. Entonces el sindicalismo tiene que ser de una clase social y es de una sola clase social. Aquí se ha desvirtuado, entonces hay personas que defienden intereses gubernamentales o de oposición, pero políticos, o de empresas, pero no defienden auténticamente a la clase trabajadora. Y esa es la desviación que ha habido en el movimiento sindical. Pero hay una gran cantidad de jóvenes, incluyendo de mujeres, interesadas en conocer el movimiento sindical y que participan muy activamente. El grado de sindicalización en nuestro país es, en comparación con otros países de América Latina, regular. O sea, hay una gran cantidad. Por ejemplo, ¿qué es lo principal de nuestro país actualmente? Es el desarrollo del turismo. O sea, es la base principal. Todos los hoteles de Punta Cana, de Puerto Plata, tienen sindicatos. Ahora, no son sindicatos como eran antes, que están todos los días en lo público, porque hoy día los hoteles están cerrados. Entonces ahí no se puede entrar, ahí no se puede tener los contactos que se tenían antes. Para usted entrar tiene que tener un derecho para entrar. Estoy hablando en Punta Cana, estoy hablando en Puerto Plata, en los hoteles que están retirados. Todos están organizados, tienen contratos colectivos y tienen sindicatos. Ahora, en el movimiento sindical hay voceros que nos representan realmente la mayoría de los trabajadores, sino distintos sectores. Pero el movimiento sindical es indudablemente el organismo que representa auténticamente a los trabajadores. Cuando hay desviaciones es diferente como los partidos políticos. O sea, hay muchas desviaciones de personas que son empresarios que se meten a políticos para defender sus intereses o que tienen otro tipo de interés. El sindicalismo es un modelo de la política, o sea, un reflejo de cómo anda la política. La diferencia entre un gremio, una asociación y un sindicato, don José. Bueno, los gremios, su origen es histórico. Antes de la revolución industrial, los trabajadores se reunían, había un maestro, había un oficial, había un aprendiz y un peón, y ellos tenían un gremio, y eran gremios de oficios. Entonces, normalmente el término de gremio se da, por ejemplo, a los maestros, a los profesores que son de oficio. Los otros tienen nombre de sindicato, aunque aquí se mezcla todo. Una asociación es una agrupación que puede representar a todos. Ahora, el sindicato es una organización
que representa a los trabajadores para defender sus derechos y sus libertades. Esas son las dos cosas fundamentales. Hay unos principios, hay unos valores, pero fundamentalmente aquella organización que defiende los derechos y las libertades de los trabajadores es una organización sindical. Y puede Ahora, ser un hay sindicato organizaciones amarillas que defienden a veces más el gobierno o los empleadores, no a los trabajadores. ¿Se puede hacer un sindicato de profesionales? Claro, hay sindicatos No, porque los profesionales. veo que se asocian como la Asociación Médica, Bueno, o el Círculo de Locutores Dominicanos. Se colegian. O Lo se que pasa es que colegian. no hay una frontera, no se ha distinguido. Por ejemplo, yo soy periodista, aquí hay el colegio de periodistas y el sindicato de periodistas. Entonces uno no sabe cuál es la frontera del Entre uno y sindicato otro, ¿no? y del colegio. Normalmente el colegio debiera defender la ética profesional y el sindicato los derechos de los periodistas. Pero hay una frontera, no se distingue públicamente. A veces el colegio hace una actividad sindical, como hace el colegio de médicos, hace labor sindical. O sea, el colegio no está para hacer labor sindical, es para defender la ética profesional de los médicos. Pero como no hay un sindicato de médicos, entonces el colegio hace las labores de sindicato y de colegio. Entonces, no hay una frontera, pero la pregunta, hay una distinción, lo que es un gremio, lo que es un sindicato. El sindicato es para defender derechos y libertades de los trabajadores, en términos generales. Y hablando de derechos y de libertades a los trabajadores, ¿cómo ve usted el panorama de los derechos laborales en estos momentos en la República Dominicana? Bueno, nosotros, lo primero es la libertad sindical. Aquí teóricamente existe libertad sindical, pero cuando un grupo de trabajadores se reúne para hacer un sindicato, lo despiden. Exactamente. Entonces, Se eso están violando pasa derechos, ¿no? eso pasa en el sector público, eso pasa en el sector privado, eso pasa en la zona franca, fundamentalmente, donde hay mayor represión. Nosotros aquí no podemos decir que existe libertad sindical. Hay, de vista gorda, se hacen muchas cosas, pero en todas partes, todo el trabajador, toda aquella persona que depende de un empleador de un salario, tiene que tener el derecho a asociarse. Aquí hay una política sutil que, por ejemplo, los responsables de eso son los primeros. Si aquí se reúne un grupo para hacer un sindicato y va a la Secretaría de Trabajo, entonces la Secretaría de Trabajo son los que llaman al patrón y le dicen, mire, fulano y fulano están haciendo tal cosa. Y te chivatean. Entonces, claro, entonces no hay una libertad sindical porque no hay autoridades que garanticen a los trabajadores el derecho al libre ejercicio de su asociación. ¿Y eso no es violatorio de otros derechos como la Es Carta violatorio a Fundamental los de los acuerdos Derechos Humanos? 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, de la cual la República Dominicana es signatario. Y bueno, brevísimamente, porque ya el tiempo se nos ha ido. La don José, próxima vez vamos a hablar de cultura dominicana. de cultura dominicana. Pero sería bueno quizás que compartamos con la teleaudiencia un teléfono, una dirección electrónica o la dirección de la Escuela Humanista, de la Academia Bueno, Humanista. nosotros tenemos una página web que es www.admoti.com. Admoti quiere decir Acción del Movimiento de Trabajadores en Internet. Entonces ahí tenemos todas las informaciones. ¿Un teléfono? 809-876-8913. 876-8913. Ahí podemos dar todas las Y informaciones. don José, ya para terminar y brevemente, con permiso de don Ricardo, nuestro coordinador, los trabajadores de la televisión y afines pueden sindicalizarse. Tienen el derecho a sindicalizarse y debieran estar organizados. Como Se también, penalizan, se también penaliza. los productores de televisión debieran estar ¿Y asociados. se sancionan a los que se venden? Las sanciones son morales porque no hay una justificación, como decir, como un tránsfuga de un partido se pasa a otro, no hay ninguna sanción, es una sanción moral, pero no hay una violación a principios de las personas. De la persona. Es Muchísimas moral. gracias, don José. Ha sido un gratísimo honor conversar en la mañana de hoy con José Gómez Cerda, pensador, sindicalista, educador. Mañana está usted invitada para una nueva cita cultural a las 8:50 en punto en SER TV, dentro del Diario del 4. Les esperamos. Hasta Nos mañana. vemos. Memoria de lo